Dicen que el poder tiene un precio, pero hay quienes lo pagan con cada gota de sangre, traición y silencio que pueden encontrar en su camino. Brunilda no fue una reina común. Fue madre, esposa, regente, enemiga, y durante décadas tejió alianzas, enfrentó a reyes, crió herederos y manejó reinos enteros con una voluntad de hierro. Pero nada dura para siempre, y su historia, aunque parezca una serie de conspiraciones sacada de una novela oscura, termina de la manera más brutal y humillante que uno pueda imaginar. Tan impactante que incluso los cronistas medievales dudaron al escribirlo. Cómo llega una mujer desde las tierras visigodas hasta convertirse en el epicentro del poder de la Francia merovingia. ¿Qué decisiones la llevaron a ganarse tantos enemigos? ¿Y qué pudo hacer para que, décadas después de haber entrado a la corte con vestido de novia, su cuerpo terminara siendo arrastrado como una advertencia viva para el futuro? Prepárate, porque lo que viene no es solo la historia de una reina. Es el recorrido sin filtros por los momentos clave que marcaron la caída, la gloria y el trágico final de Brunilda. Y créeme, lo último que vas a querer es perderte el desenlace. Brunegilda nació alrededor del año 543 después de Cristo en Toledo, la capital del reino visigodo. Era hija del rey Atanagildo y la reina Gosuinda, así que desde el principio estuvo rodeada de poder y política. Desde joven fue educada dentro de la cultura visigoda y en la religión arriana, que era común entre los nobles de su pueblo, aunque eso más adelante cambiaría. Se decía que tenía un carácter fuerte, que no se dejaba pisotear, y que desde muy pequeña ya destacaba por su inteligencia y actitud desafiante. En un mundo en el que las mujeres nobles estaban destinadas a ser piezas de ajedrez político, Brunegilda parecía más interesada en ser jugadora. Su familia la preparó para lo que venía: alianzas, matrimonios arreglados y todo tipo de diplomacia entre reinos. Su nombre ya empezaba a sonar más allá de las tierras visigodas, y los francos no tardaron en ponerle el ojo encima. Al fin y al cabo, una princesa visigoda era una buena carta para jugar en medio del caos del reino franco, donde los hermanos luchaban entre sí como si fueran enemigos jurados. Así fue como su destino comenzó a alinearse con una de las historias más violentas y dramáticas de esa época. En el año 567, cuando Brunegilda ya tenía unos 24 años, se casó con Sigeberto I, rey de Austrasia. La boda fue un evento diplomático de alto calibre, porque no era cualquier unión. Se trataba de juntar a una princesa visigoda con uno de los monarcas más poderosos del mundo franco. Este matrimonio fue considerado un golpe maestro, tanto político como simbólico. Sigeberto era un rey que quería proyectar poder y estabilidad frente a sus hermanos, y qué mejor que una esposa extranjera con linaje real. Brunegilda, por su parte, dejó atrás la religión arriana y se convirtió al cristianismo niceno, algo que fue aplaudido por la nobleza y el clero austrasiano. No fue una decisión cualquiera, fue una adaptación estratégica a su nuevo entorno. A diferencia de muchas reinas de su tiempo que apenas eran figuras decorativas, ella participaba activamente en la corte, opinaba, influía y se hacía escuchar. No tardó en hacerse respetar por todos, tanto por su belleza como por su inteligencia, pero esta unión no solo la metía en la política de Austrasia, también la lanzaba de lleno a un conflicto que se estaba gestando entre los reinos francos. Su hermana Galswinta también se casaría ese mismo año, y ahí comenzaría una tragedia que marcaría a sangre su vida para siempre. En el mismo año en que Brunegilda se casó con Sigeberto, su hermana Galswinta fue enviada a Neustria para casarse con el rey Chilperico I, que era el hermano menor de Sigeberto. A primera vista todo parecía parte de un gran plan familiar. Dos hermanas visigodas unidas a dos reyes francos, cada una en una corte diferente. Pero la realidad fue mucho más oscura. Chilperico, a diferencia de su hermano, era un hombre impulsivo, violento
y bastante menos refinado. Y para colmo, tenía una amante de armas tomar, Fredegunda, una mujer ambiciosa y cruel que no estaba dispuesta a dejar el trono a nadie. Galswinta, que venía de una familia noble y estaba acostumbrada a otra forma de vida, se encontró atrapada en un entorno hostil. No tardó en pedirle a su marido que la dejara volver a casa, pero eso no sucedió. En cambio, fue asesinada en su cama, estrangulada mientras dormía, y pocos días después, Fredegunda se convirtió oficialmente en reina. La noticia no tardó en llegar a Brunegilda, y desde ese momento juró vengar a su hermana. Lo que hasta entonces era una alianza entre reinos, se transformó en una guerra entre mujeres, una enemistad mortal que definiría la política de la región por las siguientes décadas. Pasaron unos años y la tensión entre Sigeberto y Chilperico siguió aumentando. Brunegilda, desde su posición en la corte de Austrasia, no dejaba de presionar a su esposo para que tomara represalias. Al fin y al cabo, el asesinato de su hermana no podía quedar impune. En 575, Sigeberto decidió actuar. Avanzó militarmente contra Chilperico y logró varias victorias importantes. En París, sus tropas fueron recibidas con entusiasmo y en un momento de euforia política fue proclamado rey también de Neustria. Parecía que por fin se hacía justicia y que Brunegilda tendría su venganza, pero lo que nadie esperaba era lo que venía. En pleno ascenso del poder, Sigeberto fue asesinado por 2 sicarios enviados por Fredegunda. Lo apuñalaron sin piedad justo cuando estaba a punto de consolidar su dominio. La noticia cayó como un rayo en la corte de Brunegilda. Perdía a su esposo, el padre de su hijo, el único aliado fuerte que tenía en ese momento. Fue un golpe devastador, tanto político como personal. A partir de ahí, la vida de Brunegilda tomaría un giro más oscuro y solitario. Ya no era solo una reina extranjera, ahora era una viuda poderosa con un hijo heredero, rodeada de enemigos por todas partes. Después del asesinato de Sigeberto, todo se desmoronó para Brunegilda. Chilperico no perdió tiempo y ordenó capturarla junto a su hijo, Childeberto II. Fueron apresados y llevados a territorio enemigo, específicamente a Neustria. A ella la encerraron en un convento en Rouen, una especie de prisión disfrazada de monasterio. Lo que pretendían era neutralizarla políticamente, reducirla al silencio, convertirla en una figura olvidada. Pero Brunegilda no era de las que se rendían. Desde su encierro, siguió moviendo sus hilos, manteniendo correspondencia con aliados y elaborando estrategias. No era fácil, porque tenía todo en contra. La muerte de su esposo, la enemistad con Fredegunda, el odio de Chilperico y la presión constante de una corte hostil. Aún así, consiguió mantenerse viva políticamente y generar apoyos dentro y fuera del reino. Para una mujer en esa época, no solo era impensable recuperar el poder después de semejante caída, sino que era casi imposible sobrevivir a una traición tan profunda. Pero Brunegilda demostró que no era cualquier reina. Era una estratega, una superviviente nata. Incluso dentro de un convento, no dejó de pensar en el trono ni en el futuro de su hijo, al que consideraba el legítimo heredero de Austrasia. En medio de ese caos, cuando aún estaba en tierras enemigas, ocurrió algo totalmente inesperado. Brunegilda se casó con Meroveo, hijo de Chilperico y Audovera. Sí, así como lo lees, fue un escándalo monumental. Como una mujer que estaba en guerra con la familia de Chilperico iba a casarse con su propio hijo. La historia es compleja, pero lo cierto es que Meroveo se enamoró de ella y decidió rebelarse contra su padre. El matrimonio no fue bien visto por nadie. Chilperico lo consideró una traición, y Fredegunda ni te cuento. Vio en Brunegilda una amenaza directa que ahora se había infiltrado en su propia casa. El resultado fue predecible. Meroveo fue obligado a meterse a la vida religiosa.
una forma elegante de eliminarlo políticamente. Tiempo después murió en circunstancias extrañas, probablemente víctima de alguna maniobra de su propia familia. Este episodio aumentó aún más el odio entre Brunegilda y Fredegunda. Ya no era solo una cuestión de poder, era personal. Las dos mujeres se convirtieron en emblemas de una guerra sin fin, donde las alianzas se hacían y se rompían con una facilidad brutal, y donde el amor, la lealtad y la traición se mezclaban sin ninguna piedad. Pero Brunegilda nunca se quedó quieta. Después de ser liberada, logró regresar a Austrasia, donde su hijo Childeberto II fue proclamado rey con apenas 5 años. Obviamente él no podía gobernar solo, así que Brunegilda asumió el rol de regente, y vaya si lo hizo con ganas. Entre 575 y 583 se convirtió en la verdadera gobernante del reino. Hizo reformas en la administración, reorganizó el ejército y trató de reducir el poder de la nobleza, que siempre había sido un dolor de cabeza para cualquier rey franco. No todos estaban contentos con su estilo. Era firme, mandona, y no aceptaba consejos fácilmente. Los nobles la veían como una extranjera que quería imponer su ley, y el clero también tenía sus reservas. Aún así, logró que su hijo fuera adoptado por el rey Gontrán de Borgoña, lo que le dio aún más respaldo. Fue una jugada brillante, porque reforzó su legitimidad y le permitió consolidar el poder de su dinastía. Por primera vez en mucho tiempo, Brunegilda respiraba con cierta tranquilidad. Su hijo crecía, el reino se estabilizaba y ella demostraba que una mujer también podía gobernar. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. Y justo cuando parecía que las cosas se estaban alineando, en el año 595, Childeberto II murió de forma repentina. Tenía solo 25 años, y su muerte fue un verdadero shock. Algunos dicen que fue por causas naturales, otros creen que hubo envenenamiento de por medio, algo muy común en esa época cuando se trataba de eliminar obstáculos políticos. Para Brunegilda fue otro golpe devastador. Perdía a su hijo, el mismo por el que había luchado desde que era un niño, pero no se rindió. Inmediatamente asumió la regencia de sus nietos, Teodeberto II y Teoderico II, quienes eran apenas unos niños. Volvió a ejercer el poder con la misma energía de siempre, enfrentándose a los nobles, a los obispos y a quien se interpusiera en su camino. Para muchos, ya era una figura temida, una mujer que no soltaba el trono, que sobrevivía a todos y que parecía indestructible. Pero esa misma fama la convirtió en blanco de más enemigos. Su última etapa fue una carrera contra el tiempo, donde trató de mantener el control mientras el resto del mundo intentaba derrocarla. La historia de Brunegilda todavía tenía capítulos oscuros por escribir, pero hasta ese punto ya había dejado claro que no era una reina común y corriente. Entre los años 595 y 599 después de Cristo, Brunilda regresa al juego, pero no como reina oficial, sino como regente por segunda vez. Esta vez el asunto no era con uno, sino con 2 nietos, Teudeberto II y Teoderico II, hijos de su difunto hijo Childeberto II. Sí, sus nietos gobernaban Austrasia y Borgoña, respectivamente, pero como todavía eran menores de edad, Brunilda asumió el control en nombre de ambos. Lo que parecía una buena jugada para mantener el poder dentro de la familia se convirtió en una especie de caos político. Porque claro, regir para 2 reinos distintos mientras los nobles de ambos lados se andaban peleando no era cosa fácil. Además, los niños no eran tan niños y empezaron a formar sus propias opiniones. Spoiler, eso iba a terminar mal. En el 599 después de Cristo, Brunilda es desterrada de Austrasia. Sí, el mismo reino que alguna vez ayudó a consolidar y donde tuvo poder como regente. Sus enemigos políticos,
Cansados de sus decisiones autoritarias y su estilo de gobierno, aprovecharon el descontento de la nobleza y del propio Teudeberto II, quien ya no la soportaba, para sacarla del panorama. Básicamente le dijeron: «Gracias por todo, pero hasta aquí nomás llegaste». El destierro fue un golpe duro, pero también una señal clara de que sus años de manipular desde las sombras estaban llegando a su fin. O al menos eso parecía. En 612 después de Cristo, Teudeberto II es derrotado por su propio hermano, Teoderico II. Sí, el mismo con el que había compartido la regencia con Brunilda. La rivalidad entre hermanos llegó a su punto máximo cuando Teoderico capturó a su hermano, lo metió preso en un monasterio, como si eso fuera un castigo elegante, y poco después lo mandó a asesinar. Sin contemplaciones. Así se resolvían las disputas familiares en esos tiempos. Brunilda, que alguna vez había sido su tutora y protectora, no pudo hacer nada por salvarlo. Es más, muchos la culpan indirectamente por haber sembrado tanto odio entre los dos. El asesinato de Teudeberto fue uno de esos giros oscuros de la historia merovingia. Un año después, la muerte no esperó. Teoderico II también muere. En 613 después de Cristo, un año después de haber eliminado a su hermano, Teoderico II muere de disentería. Sí, nada de batallas épicas ni conspiraciones sangrientas esta vez. Simplemente una enfermedad gastrointestinal que lo sacó del juego. Y con su muerte se abrió otro vacío de poder. Como su hijo Sigeberto II era apenas un niño, otra vez hubo que pensar en alguien que pudiera manejar las cosas mientras él creciera. Y sí, adivinaste, Brunilda volvió al escenario. Increíble, pero cierto. A esta altura parecía inmortal. Y así, en el mismo 613 después de Cristo, Brunilda se convierte por tercera vez en regente, ahora de su bisnieto Sigeberto II. O sea, la mujer estaba regenteando generaciones completas. Esta última regencia ya no tenía el brillo de las anteriores. Era una etapa desgastada, sin aliados fuertes y con una nobleza que simplemente ya no confiaba en ella. Los nobles francos del reino estaban hartos de sus juegos de poder, y muchos comenzaron a conspirar seriamente para sacarla del mapa de una vez por todas. Lo peor, los enemigos ya no eran solo lejanos, sino gente que alguna vez estuvo cerca. Lo que estaba por venir era el final más brutal. Finalmente, también en 613 después de Cristo, Brunilda es capturada por Clotario II, rey de Neustria, quien aprovechó todo el caos y la traición interna para lanzar su ofensiva final. Los nobles de Austrasia, hartos de Brunilda y de su estilo dictatorial, se pasaron al bando de Clotario. Así que, cuando la atraparon, ya no quedaban defensores reales que la respaldaran. ¿Y cómo termina todo esto? Pues con la ejecución más cruel de la época. La anciana Brunilda, de alrededor de 70 años, fue atada por las extremidades a caballos salvajes que la arrastraron hasta que murió. Una muerte tan simbólica como despiadada. Fue el castigo de una nobleza que no le perdonó nunca sus años de poder, intrigas y manipulación. Con su muerte también terminó una etapa del reino merovingio dominada por una mujer que, para bien o para mal, supo controlar generaciones enteras de reyes.